Okis, hoy día toca ver lo que es activación de linfocitos T. Como Giancarlo me pidió que sea entendible, si mezclaba activación de linfocitos T con lo que es subpoblaciones de linfocitos T, que justamente también tiene que ver con esto, sí van a confundir un poco. No es muy difícil, ya es fácil de entender, pero cada cosita tiene sus particularidades, que cómo se desarrolla. Básicamente lo enfoca en tres subpoblaciones, así que y sus correceptores y receptores. Pero acá vamos a ver ahorita solo activación del linfocito T. Y en la siguiente lectura, que sería el miércoles, ya veríamos lo que es las subpoblaciones linfocitarias de T. Entonces, eh, como una pequeña particularidad de esto, es que vemos que el proceso de activación de estos linfocitos siempre va a generarse a partir de un grupo de linfocitos vírgenes que han sido estimulados frente a un antígeno, frente a un gran número de linfocitos efectores, pero únicamente muy específicos frente al antígeno al cual se han presentado o se han activado. A su vez, estos linfocitos también pueden ser linfocitos T efectores de la línea CD4 como T de Helper, o T efectores de la línea CD8 como los T citotóxicos. Pero a su vez también tenemos los linfocitos T reguladores y los linfocitos T de memoria. Hola suavecita, ¿cómo estás, esponjita? Ahora, como justamente vemos acá, estos linfocitos vírgenes usualmente tienden a circular por los ganglios linfáticos, y esta circulación de los ganglios linfáticos, gracias a que aún no se ha producido la proteína de receptores de la esfingona 1, es que siguen ellos migrando durante 24 horas durante el ganglio linfático. ¿Para qué? Para hacer estos hallar un contacto estrecho con la célula dendrítica que está presentando, o la célula presentadora de antigénico que le está presentando el antígeno, producto de dónde, de que esta célula presentadora de antígeno ha cogido a un microbio, lo ha transformado y ha presentado el epítope dirigiéndose hacia el ganglio linfático secundario, y este ganglio linfático secundario se acomoda en las vénulas de altas, alrededor de las vénulas de altas, vénulas endoteliales altas, en donde es la zona de linfocitos T. A su vez, estos linfocitos T activados pueden luego activar a ciertos linfocitos B, o muchas veces, a veces los linfocitos B activan a estos linfocitos T, volviéndolos que gracias a ciertos estímulos, como hemos visto en los receptores de membrana y estímulos, van a propiciar que salgan, gracias al esfingona 1-fosfato, propiciar que salgan hacia el lugar de infección, gracias a que dejan de expresar ciertos receptores que les mantienen en el ganglio linfático, y expresan otros tipos de receptores que les van a llevar hacia las zonas de infección. Entonces decimos que la activación del linfocito T virgen en el ganglio linfático desarrolla linfocitos efectores, mientras que los linfocitos efectores también pueden desarrollarse en la, o ¿cómo se llama?, en el lugar de infección, erradicando así los microbios. Muy bien, seguimos. Como generalidad, estos linfocitos T tienen que reconocer al mismo antígeno, pero a modo de dos fases. Primero, o sea, la presentación del antígeno, que viene a ser la primera respuesta, inicia la respuesta en sí, pero para que esta presentación antigénica pueda desencadenar una respuesta efectora, también tiene que haber una segunda respuesta que le tiene que decir que coestimular o inhibir. Además, la activación del linfocito T ocurre en órganos linfáticos secundarios, como los ganglios linfáticos, en los cuales estas células circulan normalmente por un periodo de 24 horas, en donde se dice que el antígeno se va a concentrar en este lugar
Y esta concentración de este lugar es porque todas las células dendríticas, al capturar estos antígenos en el lugar de infección, es que se van y se acumulan y maduran para presentar dentro del ganglio linfático secundario. Entonces, esta presentación del dentro del ganglio secundario es donde ocurre esta presentación antigénica y estos estímulos para desenvolver al linfocito T virgen no estimulado por algún antígeno en un linfocito activo, en un linfocito T efector activo para una expansión clonal y desencadenar la respuesta frente a este antígeno. Como les dije, esto es reconocimiento antigénico frente a o junto a otros estímulos inducen múltiples respuestas biológicas como secreción de citocinas, aumento de receptores para las citocinas, proliferación del linfocito. Esta proliferación del linfocito va a aumentar el número de linfocitos frente a la clona específica. Y justamente esto es lo denominado expansión clonal. Y lo que ya sabemos es transformación y diferenciación y maduración de los linfocitos en efectores o de memoria. Y también hay reguladores, no se olviden. Entonces, estos T efectores, como podemos observar acá, van a reconocer una multiplicidad de antígenos van a reconocer una multiplicidad de antígenos en el órgano linfático secundario o en el ganglio linfático, en donde estos son activadas para realizar las funciones efectoras del mismo gracias a los coestímulos que van a recibir. ¿Y por qué? Para que estos puedan realizar la respuesta de eliminación del microbio o del antígeno que ha desencadenado la activación de esa clona linfocitaria. Entonces, también vemos que va a haber, después de esto, después de esta activación efectora, vamos a tener que hay ciertos grupos de linfocitos que se van a guardar como linfocitos T de memoria. Ya hablamos de los linfocitos T de memoria, que son 3, bueno, hasta 4, pero son 3. Solo que la tercera se subdivide entre 2 por unos receptores de membrana que le permite andar por todo el organismo, a diferencia de su principal. Pero esto justamente, estos linfocitos T de memoria son los que van a desencadenar una respuesta de celular larga frente al antígeno, potenciando así su respuesta cuando hay un nuevo reingreso del mismo antígeno. O sea, ya no va a demorar todo lo que demoraba el ingreso de la inmunidad. ¿Se acuerdan que en las primeras clases vimos el cuadro de la inmunidad innata, luego la inmunidad adquirida? Ya no va a demorar todo ese periodo, sino que va a interactuar juntamente casi con la inmunidad innata, porque es un mismo antígeno. Y muchas veces al ingreso del mismo antígeno ya no va a ocasionar la enfermedad, porque tu inmunidad celular ya está preparada frente a ese antígeno y va a desencadenar un ataque muy rápido para la eliminación del mismo. También no se olviden que cuando el antígeno que ha desencadenado el ataque disminuye, estas respuestas de los linfocitos T de ataque efectores disminuyen también. ¿Por qué? Porque ya no necesitan desencadenar un ataque, ya hay una disminución del antígeno que ha desencadenado el ataque. Por lo tanto, algunas proteínas o algunas señales de sobrevida que evitan que las propias proteínas inhibitorias o apoptóticas que tienen los linfocitos T desencadenen la apoptosis, al disminuir estos estímulos, como especialmente de la interleuquina 2, que es el que le va a producir la sobrevida del linfocito, justamente acá vemos, al disminuir esos estímulos, estas células van a diferenciarse en apoptosis. Por lo tanto,
Acá vemos que hay un reconocimiento antigénico, una presentación de la célula presentadora de antígeno a través del MHC tipo 1 o tipo 2, como ven acá, y a través de su respectivo coestimulador, en donde estos coestimuladores van a decirle al linfocito, ok, ya estoy dando mi primera respuesta, pero también estoy coestimulando, ¿para qué? Para desencadenar una respuesta apropiada o para frenar muchas veces estas respuestas. Entonces se dice que mi linfocito está activado frente a este antígeno, ya dejó de ser virgen y pasa a ser activado frente a este antígeno, mientras que los linfocitos T efectores con CD4 positivo pasan a producir citoquinas y también a producir receptores de citoquinas para sí mismos, sobreestimularse y mantener su sobrevida. Por eso se dice que la interleuquina 2 es autoestimulante para producir la proliferación de estos linfocitos TCD4, y después de la proliferación va a diferenciarse en linfocito T efector o helper y el linfocito T helper de memoria. Lo mismo va a pasar para el linfocito CD8, en donde se vuelve CD8 efector o CD8 de memoria. Y estos pueden organizarse dependiendo del tipo de linfocito T de memoria. Pueden estar en tejido periférico, en ganglio linfático, en un órgano determinado, etcétera, etcétera. Estos linfocitos T helper CD4 van a hacer una activación del macrófago para que el macrófago elimine eficazmente lo que se llama al microbio opsonizado, engullido, para que pueda destruir. Y de la misma forma, los linfocitos TCD8 lo que va a hacer es muerte de las células infectadas por patógenos intracelulares, o también muerte de células que han mutado, como por ejemplo la muerte de las células tumorales. Luego sabemos que hay ciertas señales que van a activar a estos linfocitos, pero que esta activación del linfocito, como ya les dije anteriormente, siempre va a necesitar de dos señales. Por lo tanto, la proliferación del linfocito T y su diferenciación en linfocitos efectores y linfocitos de memoria requieren del reconocimiento antigénico, de su coestimulación y de su sustentación de coestimulación gracias a las citocinas. Por lo tanto, vemos que el reconocimiento antigénico, como ven acá, es la primera señal necesaria para activar a estos linfocitos. Y esta activación de estos linfocitos es lo que asegura que la respuesta sea específica. El primer señal, que es el reconocimiento antigénico, asegura la especificidad de la respuesta. Mientras que la coestimulación de la activación del linfocito hace que la proliferación y la diferenciación de los linfocitos naïf, ¿cómo se llama?, sean mucho más, o como les diría, esta coestimulación va a desencadenar la respuesta efectora. No solo le va a decir, oye, ten mi primera señal que es, ¿cómo te digo?, sobre esto, pero necesito a su vez algo que me indique que yo debo atacar a eso. Por lo tanto, yo necesito coestimular a mis células a través de ciertos mecanismos receptores de activación o inhibición, y decirles, célula, necesito que te actives contra esto, así que ataca. Algo así como, busca al perro, así. Eso no escuchaba hasta hace tiempo. Pero ya, bueno, entenderán. Es como decirle a tu perro, ataca, perro. Le das algo para que oler, mira, huele esto. Y de ahí le dices, ¿sabes qué, perro? Ataca eso. Y el perro ataca. Algo así. Pero, esta coestimulación, como ven ustedes acá, siempre va a darse que las células presentadoras de antígenos, usualmente que están reposando en los tejidos periféricos, como las células de Langerhans y otros, expresan casi
poco o casi nada de moléculas coestimuladoras como son la familia de las B7 eh, para su receptor CD28. ¿Ya? Van, como ustedes están viendo acá, el B7 y su receptor CD28. Las inactivas, las que no tienen que presentar, no tienen estos coestimuladores, no tienen algo que le digan, oye, ¿sabes qué? Haz esto. Por lo tanto, el reconocimiento del antígeno sin coestimular, como están viendo acá, va a desencadenar que no hay una respuesta. Va a hacer que el linfocito pierda su capacidad de respuesta. O sea, se hagan tolerantes al antígeno al cual han sido presentadas o simplemente se vuelvan apoptóticas. Y esta tolerancia es un mecanismo muy eficaz para lo que se llama la tolerancia inmunológica, por la cual muchos de nosotros sobrevivimos precisamente. Y esto se va a ver, estoy seguro que lo vamos a ver más adelante, porque la tolerancia inmunológica es algo específico, eso es algo magnífico, de cómo es que nuestras propias células, nuestro propio sistema inmune no ataca a nosotros a pesar de ver, incluso habiendo lo que se llama la selección de los linfocitos. ¿Se acuerdan? Cuando es muy reactivo, ¡pum!, lo mato para un autoantígeno. Pero también hay un mecanismo de tolerancia inmunológica. Pero cuando nuestra célula presentadora de antígeno ha sido activada porque ha encontrado a través de sus PRRs algún patrón ¿cómo se llama? De algún patógeno, de alguna bacteria ahí, lo ha engullido y ha llevado eso hacia presentarlos. Allí es donde esta, como propia respuesta de inmunidad innata, empieza a expresar coestimuladores para que le digan que al linfocito B virgen se cumpla no solo la primera señal, sino la segunda señal que la coestimula, para que luego haya la tercera señal que digan la sobrevida del mismo linfocito y hay una expansión clonal de estos linfocitos T efectores diferenciados activados frente a este antígeno. Por lo tanto, ahora pasamos a revisar un poquicito sobre las familias de los coestimuladores B7 y sus respectivos receptor CD28. También hay otros estimuladores, no se olviden, y justo va a haber un pequeño videito sobre el mismo. Entonces, viendo que esta familia de los receptores es amplia, vemos que la vía coestimuladora más característica del linfocito es justamente esta, que está en el receptor de superficie denominado CD28, que se une a la molécula de coestimulación CD80 o CD86. Es más fácil que lo conozcan como CD80 o CD86 antes que le conozcan como B71 o B72. Se van a olvidar. CD80 o CD86 más fácil. O familia de las coestimuladores B7. Así se le conoce, pero es más fácil que los B7 sean conocidos como B7, como CD80 y CD86. Porque cuando ustedes compren unos algunos anticuerpos frente a este grupo de moléculas, van a ver anti-CD80 y CD86. No sé si lo van a ver frente como anti-B71 o B72, no sé. Yo lo conozco como CD80 y CD86, pero depende de ustedes, ¿no? Y justamente todas estas moléculas están expresadas en las superficies de las células que van a interactuar gracias al complejo que se une, el complejo de unión del antígeno anticuerpo, del antígeno con el receptor. Este es el complejo del receptor antígeno. Entonces, esta unión y esta coestimulación va a desencadenar. ¿Se acuerdan que a través de las colas citoplasmáticas necesitan fosforilarse las sinasas, las fosfatidilcinasas, que van a desencadenar o van a servir como pequeños intermediarios en la transmisión de señal, fosforilando ciertos grupos de molécula para que esta fosforilización de moléculas desencadenen factores de transcripción que se van a unir al grupo, al núcleo,
los cuales van a transcribir una proteína para darle una función efectora, lo cual va a permitir como función biológica una supervivencia celular, una proliferación, una diferenciación en ya sea efector o de memoria. Bueno, dependiendo, acá también se acuerdan que les dije que hay reguladores, por eso pueden ser de efectores, reguladores o de memoria. Recuerden el error gamma delta. Cuando vean eso, regulador. No se olviden de los dobles positivos y de los dobles negativos. Entonces, vemos que la expresión de los coestimuladores B7 aumenta gracias a que los productos microbianos durante la respuesta inmunitaria innata a las infecciones. Esto asegura que solo se activen los linfocitos T cuando es necesario, o sea, solo si ha habido una respuesta del antigen presentation cell frente a un antígeno, lo ha englobado y lo ha presentado, solo ahí va a ser expresada los B7, la familia B7, mientras que las señales del CD28 actúan tanto en cooperación con el reconocimiento del antígeno para desencadenar la supervivencia, proliferación y diferenciación del linfocito. O sea, aquí esto lo he explicado en estas tres cosas. Ahora bien, se han identificado también otros receptores que son homólogos a los receptores CD28 y también homólogos al ligando que es el estimulador de la familia B7. Estas proteínas aumentan también o disminuyen las respuestas de los linfocitos T. Este resultado de la activación del linfocito T va a estar influido por los equilibrios entre la unión ligando-receptor, tanto activadoras como inhibidoras de esta familia CD28. Pero la inhibición o los receptores inhibidores de la familia CD28 siempre van a estar para el antígeno del linfocito T citotóxico, como el CTLA4 Cytotoxic T Lymphocyte Antigen 4 o CD152, pero ahora se le conoce más como CTLA4. CTLA4, no se hagan problemas. Y ahorita vamos a ver sobre el CTLA4. Espero que hayan practicado su inglés porque ese es un video en inglés. Y también la proteína de muerte celular programada 1 o PD-1. Lo que les comentaba anteriormente también. O bueno, también conocida como CD279. O Cluster Differentiation 279. No se olviden, CD significa Cluster Differentiation. Estas funciones de estos receptores a menudo se describen como coinhibidores. O sea, no solo receptores inhibidores los principales, sino que también hay coinhibidores, al contrario de ciertas CD28 y ciertos ICOS, cuya función es coestimulación. Por eso vemos, si el macrófago, linfocitos B expresan la CD80 y CD86, va a hacer que el linfocito CD virgen exprese CD28 y CTLA4 para B2 o CD86. CTLA4 inhibe ¿cómo se llama esto? El CD28, que es con el B1, activa. Lo mismo para ICOS. ICOS, el CD275 y el ICOS genera que estos hay una generación de linfocitos T foliculares, ayudadores o T helper foliculares simplemente, mientras que del PD-1 hay una inhibición del linfocito y por lo tanto hay una programación de su muerte celular, y esto se une a los receptores PD-L1 o PD-L2. Y acá hay un pequeño videito, espérense. Voy a dejar abierto el micro porque no sé si se escuchará sin micro. No sé si es como los dos, pero necesito que escuchen. Any difference what the cancer is? You're treating the immune system, not the tumor cell. This could serve as a therapy for treating all cancers. James Allison is an immunologist, a seasoned harmonica player, and the scientist behind one of the greatest advances in cancer therapy in the past 15 years. He's the winner of the 2018 Dr. Paul Janssen Award for Biomedical Research and a champion of science. It was immunology, not cancer, that drew Allison into the lab.
In the 1970s, scientists did not know much about immune cells. He spent 15 years teasing out the basic biology of killer or cytotoxic T cells. These cells identify and destroy threats like viruses, bacteria, and tumors. I said, I'm gonna. El video no se ve ni se escucha. Se escucha, pero no se ve. Ah, no se ve el video. Ay, qué rata. Espera, No ve. comprende el PPT todavía. Pero en el PPT, dentro del PPT está el video, qué raro. Espera, voy a traer el otro. Entonces el USB donde está. Esto para que vean de ahí mismo. No, no es esto. Pero de todos modos en el PPT que ya les pasé ahí también van allá. Pero de todos modos quiero que vean el video para que puedan entender. A ver, salimos un ratito. Vamos acá. Acá, James Allison. ¿Ven el video? It doesn't make any difference what the cancer is. You're treating the immune system, not the tumor. ¿Pero están viendo el video ahorita? No, se ve la familia con estimuladores B7. Ah, todavía no estoy compartiendo, espérate. A ver, voy a dejar de compartir. Compartir todo. Ya. Ahí ven a un señor, a un viejito que está en el video. Personalmente yo sí logro ver el video. Ay, no sé si es... Pero de todos modos les voy a pasar. Primero hay que ver el video y de ahí les paso todo el video It doesn't make completo. any difference what the cancer is. You're treating the immune system, not the tumor cell. This could serve as a therapy for treating all cancers. James Allison is an immunologist, a seasoned harmonica player, and the scientist behind one of the greatest advances in cancer therapy in the past 15 years. He's the winner of the 2018 Dr. Paul Janssen Award for Biomedical Research and a champion of science. It was immunology, not cancer, that drew Allison into the lab. In the 1970s, scientists did not know much about immune cells. He spent 15 years teasing out the basic biology of killer or cytotoxic T cells. These cells identify and destroy threats like viruses, bacteria, and tumors. I said, I'm gonna start working on these, someday and figure this stuff out. Allison found how a cytotoxic T cell identifies, binds to, and destroys a tumor cell. At the molecular level, a T cell receptor binds to a highly specific protein complex on the tumor cell, activating the killer response. At the same time, a different receptor on the T cell binds to a molecule on the tumor cell. When both receptors are bound, the T cell starts to proliferate madly. The goal is to make enough T cells to attack and kill all the available threats. It's kind of like flipping the ignition switch in your car. You're not gonna go anywhere until you press on the gas pedal. But that gas pedal can only be pressed for so long. Eventually, T cells slow down and Anyway, they just work by other scientists caused Allison to look at another receptor called CTLA4, which slows down T cell division. It's kind of like brakes against the gas pedal. we call it a checkpoint, because it's something that stops division. The checkpoint prevents T Aquí hay un concepto clave. Los checkpoint o inmunocheckpoints. Estos checkpoints son muy importantes para tratar ciertos tipos de enfermedades autoinmunes o para atacar ciertos tipos de cáncer para las células inmunitarias. Así que acá ya les estamos introduciendo el primer concepto, que es checkpoint. T cell division. It's kind of like brakes against the gas pedal. We call it a checkpoint, because it's something that stops division. The checkpoint prevents T cells from proliferating indefinitely. But if it occurs before T cells have eliminated all of the tumor cells, the tumor might win. If we could just disable the brakes and let the T cells keep going, then we can make the immune system always win. The idea of checkpoint blockade was born. In the 1990s,
Allison developed an antibody that would bind CTLA4 and disable the T cells breaks. In the early 2000s, the anti-CTLA4 antibody was developed into the drug ipilimumab, IPI for short. Clinicians first tested it on 14 metastatic melanoma patients with nothing to lose. The median survival after diagnosis was 11 months, and no drug had ever improved on that. In that first trial, meant only to test for safety, 3 out of 14 patients showed tumor shrinkage. And so that caught everybody's attention, because that just didn't happen. He still remains in touch with early patients. One of them actually, she had metastatic melanoma. She'd failed everything. That was 18 years ago. She's got a vibrant family now. IPI turned a previously untreatable cancer into one that could be cured in 1 out of 5 patients. Now, many checkpoint inhibitors and modulators are on the market. It seems that there's a new one coming every 3 weeks or so. Combining IPI with another checkpoint drug ratchets survival rates up to 60%. That's good news for patients. But what about the other 40%? Allison thinks the answer can be found by going back to basics. When you're a basic scientist looking into fundamental mechanisms of biology, you're doing it because you want to understand how things work. I really didn't get into any of that work to do anything about cancer. To do that and have it turn out that it's something that actually helps people is something that's very rare. And I'm really lucky to have had the chance to do that. For Champions of Science, this is Seema Kumar. Aquí tienen al video que se le hizo a uno de los premios Nobel, que ha ganado justamente por su molécula anti-CTLA4, pero también... It doesn't make any difference what the... Espérate, ya hemos pasado eso. Ahora también recordemos lo que les decía, que a su vez de las mismas, también hay otros tipos de vías de coestimulación. No solo la familia de la CD28, sino que también están los receptores que pertenecen a la superfamilia de los tumoral necrosis factor, que hablamos casi en un inicio. También al OX40, que es un miembro importante del TNFR receptor. 41B, que es la 137 isoligando, son otras de las moléculas importantes dentro de esta familia del TNFR, pero hay dos que han generado especial interés, las que tenemos al TIM, se ha hecho negro acá, oye, y al LAC, ojalá que no lleve. Tenemos a TIM3 y LAC3, que también son ciertas moléculas, pero una de las principales han generado interés, pero todavía no están bien descritas, ¿ya? Por eso no tanto lo voy a mencionar. Pero las que sí generan... y además estos dos se cesan muchas veces a enfermedades transmitidas de padre a hijos, especialmente para trastornos en enfermedades inflamatorias sistémicas. Estos dos que han generado mucho interés, TIM3 y LAC. Sí, son estos dos, sí, justamente por eso han generado un gran interés. Pero de lo que se va a hablar ahorita es de CDL40 y su ligando, que es el que aumenta la respuesta, o sea, mejora la respuesta para el linfocito T al ser activado por una célula presentadora de antígeno. Y como ya hemos visto, este CDL40 también pertenece a la superfamilia de receptor para el factor de necrosis tumoral. O sea, otras de las vías coestimuladoras pertenecen, todos estos ligandos y sus receptores pertenecen a... todos estos receptores pertenecen a los receptores coestimuladores de esta superfamilia. Así que si alguien les pregunta, ¿qué otros coestimuladores hay? O sea, pueden decirlo en específico, como OX40, el CD137, TIM3, LAC3, CD40, o puedes decir simplemente
a los receptores coestimuladores de la familia, de la superfamilia de los TNF o del factor de necrosis tumoral. Y acá justamente es lo que vemos que está haciendo estos pequeños coestimulación. Ven que hay una coestimulación. Los linfocitos T reconocen el antígeno, pero con o sin coestimuladores B7 muchas veces va a llevar a una coexpresión del ligando del CD40. ¿Para qué? Para que este ligando CD40 se una al receptor que es el CD40 de las células dendríticas, que va a ayudar a la expresión de su B7, o sea, de su coestimulador, para que también ayude en la secreción de citoquinas. Y justamente toda esta unión va a hacer que las células dendríticas estimulen y proliferen al linfocito T frente a un antígeno, determinándome o conllevándome a una activación clonal frente al antígeno activado, para yo tener una proliferación y diferenciación potenciadas de nuestro linfocito T efector frente a esta clona, frente a ese antígeno. Como hemos visto en el video de James Allison, hay ciertas actuaciones terapéuticas sobre los coestimuladores a los cuales nosotros llamamos checkpoints. Justamente uno de estos grandes checkpoints que tenemos es lo que, ¿cómo les diría? Es lo que nosotros necesitamos atacar o bloquear simplemente. ¿Por qué? Porque si no hay la coestimulación de por estas moléculas coestimuladores, como justamente lo hizo James Allison en el video de su CTLA4 o anti-CTLA4, como ellos bloquean con ese anticuerpo monoclonal a la molécula de CTLA4 para evitar que el linfocito T muera y no se desencadene la respuesta efectora frente a esos ciertos tipos de cáncer. Entonces ahí tenemos que van a atacar a ciertos checkpoints inmunológicos que presenta la célula, y eso es lo que se llama, o lo que James Allison dice: si los coestimuladores no solo sirven o no ayudan, también yo quiero no solo bloquear la coestimulación, sino que volver o entender el conocimiento de base de la actuación de estas células. ¿Para qué? Para yo poder tener una actuación terapéutica frente a lo que haya sido disrumpido dentro de estas mismas células. No lo olviden. Y ahí han visto ya una de las principales, o no sé si habrán visto otras aplicaciones terapéuticas del tratar de la inmunoterapia, porque eso es un inmunoterapéutico. Lo que han visto que el ipilimumab, que es un anticuerpo monoclonal, UMAP creo es murino. Déjenme revisar bien porque no es humanizado, primero fue murino si no me equivoco, pero lo reviso porque la terminología final, como han visto, UMAP, depende de qué tipo de anticuerpo monoclonal es. Y en la próxima clase les voy a explicar, háganme acordar. Y justamente esos anticuerpos desarrollados frente a ciertos checkpoints inmunológicos van a ayudar al sistema inmune, o van a de plano servir como cierta inmunoterapia para que nuestro sistema inmune siga desarrollando su función normal, que es la eliminación del antígeno para el cual ha sido activado. Ahora, tenemos que entender que estas activaciones del linfocito va a generar una respuesta funcional. Entonces, tras activar al linfocito T, o sea, por mi linfocito T virgen, tras haberlo activado mediante el reconocimiento antigénico, siempre va a haber cambios característicos en la expresión de ¿qué? De sus moléculas de superficie del linfocito, como están viendo acá y como ven acá en el tiempo, cómo es que
que va apareciendo o va desapareciendo, cuándo es el pico de ciertas moléculas estimuladoras que tiene el linfocito. Por ejemplo, CD69, que lo tenemos a partir de las 12 a un día, 12 horas a casi un día, 2 días. Esta es una de las proteínas que se va a unir al receptor del esfingona 1-fosfato. ¿Y se acuerdan qué es la esfingona 1-fosfato? ¿Se acuerdan? La esfingona 1-fosfato es justamente una, ¿cómo se llama? Un estímulo a la célula para decirle que, oye, tú ya has cumplido tus 24 horas de aquí, muévete, yo ya no te quiero acá. El propio ganglio linfático le está diciendo, oye, ya muévete, no has sido estimulado, muévete. Por eso es que tenemos al CD129. Y al haber aumentado este CD69, perdón, reduce la expresión de del receptor para el esfingona 1-fosfato y le está diciendo, oye, quédate, ¿no? Así de simple. Le está diciendo, quédate, yo te necesito, quédate. ¿Y para qué le necesita hacer quedarse al linfocito en una infección? Para que de haber ciertos, ¿cómo se llama? Ciertos linfocitos T naif que no han sido estimulados por el antígeno, que no han recibido la primera respuesta, puedan, mediante su paseo a través del ganglio linfático, puedan adquirir esa presentación antigénica. A su vez, también va a haber una expresión de la CD25 o el receptor de la interleuquina 2 alfa. ¿Se acuerdan en la imagen anterior? No, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Estoy produciendo interleuquina 2 para mi receptor de interleuquina 2. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Justamente esta expresión para su receptor, para la interleuquina 2, que va a hacer que se autosustente el linfocito y le está dando una señal de proliferación para ataque. ¿Por qué? Porque la interleuquina 2 es una interleuquina que va a ayudar al linfocito a activarse y a responder frente a esta citoquina. Por eso es que necesita recibir su propia señal también como medida de proliferativa. Luego vemos que hay la expresión del CDL40, ¿qué hemos visto de la CDL40? ¿Acá está? ¿O en el otro? No, acá está. ¿Dónde está? Acá. No. No. Acá, de la CD40, que va a aumentar la respuesta, o sea, va a ser mucho más específica esa respuesta. Por lo tanto, que esta se va a expresar a partir de las 24 a 48 horas, en donde el reconocimiento de esta CDLA40 va a ser una sobreexpresión a sus ligandos también del CDLA40, para que sean estos linfocitos T capacitados y activados para mediar la función efectora clave, que es la de ayudar al macrófago y al linfocito B. No se olviden, la CTLA4 y la PD-1, no se olviden, que ya van a ser expresadas ya casi al final de la respuesta, porque es algo que está casi al final. Se expresa en el linfocito T a las 24 a 48 horas del reconocimiento antigénico, no de la otra cosa, del reconocimiento antigénico. Y la PD-1 se puede inducir muchas veces aún antes de estas 24 horas. Estas cumplen funciones inhibitorias que limitan la respuesta inmunitaria en la tolerancia a los autoantígenos y también en la inmunidad tumoral. Porque han visto que en el CTLA4 los tumores muchas veces desactivaban. Oye, me está atacando, pero yo también puedo decirle, usando el propio conocimiento biológico, puedo apagar a ese compadre que me está atacando. Entonces bloquean la CD4, la CTLA4.
se unen a la CTLA4. Las células tumorales expresan receptores a la CTLA4 para decirle, compadre, apágate, no me ataques, le está diciendo al CTL8. Entonces, de esa manera es que justamente en inmunidad tumoral es que el tumor escapa del sistema inmune activando esta CTLA4. Así de vivos son los tumores. Por eso la inteligencia biológica le gana muchas veces a la humana. Ahora, también hay moléculas de adhesión y receptores de quimioquinas que se expresan durante la activación del linfocito T. Y también hay otras que se reducen. O sea, por ejemplo, acá, cuando yo quiero que mi linfocito T ya salga a circulación, yo reduzco la expresión de ¿qué? De CD69. ¿Para qué? Para que aumente el receptor del esfingona 1-fosfato y pueda salir ¿cómo se llama? A circulación. Y a su vez, este linfocito me expresa receptores de integrinas para que se vayan justamente a las llamadas hacia las ¿cómo se llama? Selectinas e integrinas que van a expresar el endotelio para que se vayan a la zona de infección. Por lo tanto, también en la activación de estos linfocitos T es muy importante las citoquinas y sus receptores de las citoquinas. Entonces, como sabemos que es muy importante, vamos a ver que múltiples citoquinas van a desempeñar múltiples respuestas en el linfocito. Como ya hemos visto, ¿se acuerdan? Incluso para su diferenciación del linfocito, hay la intervención de citoquinas. Entonces, una de las principales y las que vamos a ver ahorita es la secreción de la interleuquina 2 y su receptor para la interleuquina. ¿Por qué? Porque la interleuquina 2 viene a ser un factor de crecimiento, sobrevida y diferenciación del linfocito T en función efectora. Por lo tanto, cuando cumple esta función efectora, la función importante es la de proliferación de los linfocitos T estimulados por el mismo antígeno que ha sido estimulado y el mantenimiento de los linfocitos que han sido estimulados por el antígeno presentado para regular las respuestas funcionales del mismo. Entonces, este receptor de la interleuquina 2 que tenemos acá es de alta afinidad a la interleuquina 2 que se va a expresar transitoriamente en la activación de linfocitos T naive, efectores, y los linfocitos T reguladores siempre van a activar este receptor. Ahora, sabemos que esta secreción de interleuquina 2 es siempre para el receptor de interleuquina 2, por lo que el receptor de esta interleuquina es de alta afinidad transitoria. Con eso ya sabemos todo. Entonces, hay una activación del linfocito T por el antígeno y su coestimulador. Tengo el complejo 2R beta gamma C, no me acuerdo cómo se pronuncia. No me acuerdo con el nombre de la letra. Pero ya empiezo yo a secretar interleuquina 2, perdón. Esta secreción de interleuquina 2 va a hacer que yo exprese también, porque ya ha habido una presentación antigénica, ya hay cambios conformacionales, ya ha habido una respuesta hacia el intracelular que me dice, oye, necesito también esto, así que yo también voy a producir estas interleuquinas, pero necesito yo también autosustentarme con las interleuquinas que estoy produciendo. Por lo tanto, yo voy a completar al complejo interleuquina 2 receptor beta con el complejo interleuquina 2 receptor alfa. Entonces voy a expresar la cadena de la interleuquina 2 receptor alfa para que forme un complejo entre la interleuquina 2 R, beta y alfa de alta afinidad hacia la interleuquina 2, lo que le va a permitir autosustentarse. Es como un autoestímulo y va a proliferar, entonces va a haber una proliferación de linfocitos T inducida por interleuquina 2 que ha sido producida
por sí misma también, y también por la célula presentadora de antígeno y otras células. De ver, como ya hemos visto, estimula la sobrevida, proliferación y diferenciación del linfocito T activado por el antígeno y es necesaria para la supervivencia y función reguladora y efectora del linfocito. Reguladora porque sí necesita regular, mantener y regular el linfocito T. Por eso se dice que acá es transitorio y acá es siempre. Acá siempre va a estar activado. Por lo tanto, acá en la manera transitoria va a haber una activación del linfocito T mediante mi célula dendrítica o mi célula presentadora de antígeno mediante su primera señal, que es la presentación antigénica, y luego mediante la segunda señal, que es el coestimulador de la familia B7 frente a su receptor CD28. Entonces este linfocito T virgen se vuelve un linfocito activado y empieza a producir interleuquina 2 y a su vez completa la cadena para formar un complejo receptor de alta afinidad de la interleuquina 2 alfa beta, de alta afinidad para la interleuquina, lo que va a desencadenar una proliferación y diferenciación de estos linfocitos, ya sea efector o de memoria. Pero a su vez mi célula dendrítica me va a hacer un linfocito activado, pero ese linfocito activado, y acá ya vemos lo de la tolerancia inmunológica, porque no estoy, ¿se acuerdan cuando vimos acá? ¿Dónde está? Acá, que no hay respuesta, o sea, hay tolerancia, porque no estoy presentando la coestimulación, pero sí le estoy presentando otro tipo de molécula, y a veces cuando no hay, necesitas la presentación, se viene la CD40. Pero acá en el mecanismo regulador, donde están los linfocitos T, ROR, gamma, delta, que son los reguladores, o los doble negativos también, vamos a ver que hay un receptor continuo del complejo de receptor de alta afinidad del linfocito de la interleuquina 2 alfa beta receptor, en donde va a proliferar y mantener los linfocitos T reguladores que ¿qué hacen? Que son reguladores frente a este antígeno al cual van a tolerar, y si descubren que hay algún antígeno autorreactivo, algún linfocito autorreactivo de alta afinidad frente a ese antígeno, lo van a inducir a muerte. Por eso es que hay veces que hay contacto o apagamiento o destrucción o inhibición por contacto. Le voy a decir, compadre, tú me estás atacando esto, no me sirves, muérete, así de radical es el sistema inmune. Entonces, ahora vemos cómo es que esto se ha producido. Ok, tengo mi expansión clonal está ahí, está dando todas esas bonitas cosas. Ay, me han llamado, ¿quién me habrá llamado? Entonces, esta expansión clonal se da a los días de la infección. Voy a tener que es una proliferación de linfocitos en reconocimiento, como respuesta al reconocimiento de un antígeno específico, mediada gracias a señales precedentes del receptor antigénico, así como estimuladores y factores de crecimientos autócrinos, especialmente la interleuquina 2. Esto, por lo tanto, va a haber una expansión clonal frente al antígeno presentado, al antígeno activado. Va a haber entonces una subida espectacular, ya sea de CD8 o de CD4, y después, como ya ha habido una reducción antigénica, lo que yo necesito es que haya una contracción de la respuesta, o sea, hay una disminución de la respuesta, por lo tanto, vuelva hacia la homeostasis, por lo que mi respuesta celular disminuye, mi respuesta inmunológica disminuye, y mediante otros factores, ya sea la directa o la mediada, se vuelvan linfocitos de memoria, ya sea linfocitos TCD8 de memoria o linfocitos TCD4 de memoria. Y de acuerdo a los factores que estos expresen, pueden distribuirse a lo largo de todo el organismo estos linfocitos T de memoria. Pero estos linfocitos T de memoria
tienen propiedades y se desarrollan acorde a estas propiedades. Aquí vemos justo la diferenciación de memoria directa y la otra que es la mediada. Justamente vemos directa, lineal y ramificada, en donde de aquí puede irse directamente a hacer linfocitos de memoria, por eso le llaman ramificada, o de acá de manera directa. Pero estas respuestas inmunes, que son mediadas por linfocitos T frente a un antígeno, siempre van a generar una memoria celular, a no ser, claro, que uno de tus mecanismos de evasión del sistema inmune sean la destrucción de la memoria inmunológica, que ya no sé si vamos a ver esto, pero ya los voy diciendo que hay uno de esos mecanismos. Va a ser memoria frente a un antígeno específico durante días, meses, años o por toda la vida. Esto es que viene a definirse como un linfocito frente a un antígeno que está a lo largo de toda la vida. Es como se conoce como linfocitos de memoria, y su capacidad de sobrevivir durante periodos prolongados después incluso de haber sido eliminado el antígeno, lo cual le va a permitir montar una respuesta mucho más rápida y potente frente a los mismos antígenos cuando estos vuelvan a ingresar, o sea, mucho más eficaz que los mismos linfocitos T vírgenes que vuelven a ser presentados frente al antígeno. Los CD4 y CD8 de memoria son heterogéneos y se subdividen en subpoblaciones acorde a la función y a la propiedad en donde va a ser alojada y almacenada, y hasta ciertas funciones que van a cumplir. Por lo tanto, estos linfocitos T de memoria pueden dividirse en linfocitos T de memoria centrales, que expresan el receptor para quimioquina CCR7 y la molécula de adhesión a celetina. Por lo tanto, ¿qué órgano expresa esto, CCR7? El ganglio linfático. Por lo tanto, a los de memoria centrales los vamos a encontrar en el ganglio linfático. Los de memoria efectoras se alojan siempre en zonas periféricas, especialmente en lo que se llama en las mucosas, que están desencadenando una importante función en la respuesta frente a patógenos en las mucosas. A su vez, hay otro tipo de linfocito, que es el linfocito T de memoria residente en tejidos. Pero a diferencia del linfocito T de memoria periférico, este expresa CD29, lo que reduce la expresión del de la esfingona 1 fosfato receptor, lo que va a permitir que estos se almacenen ¿dónde? Estos no estén circulando en sangre y puedan ofrecer una respuesta rápida frente a microbios en lugar de infección específico. Mientras que en los periféricos se dice que las respuestas hay una mayor contribución frente a respuestas secundarias en los tejidos. Al contrario de los linfocitos T de memoria residentes, estos se mueven a través de toda la circulación y los tejidos. Finalmente, después de toda esta gama de linfocitos, necesitamos entonces nosotros disminuir la respuesta del linfocito cuando haya una eliminación del antígeno, lo que va a conllevar a una contracción de la respuesta linfocitaria. Entonces, esta contracción de la respuesta linfocitaria va a ser un mecanismo importante para contribuir a la homeostasis del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Ni ataque ni defensa, todo está equilibrado en una balanza, las dos cosas suceden a la vez y no hay una priorizada por otra, que es lo común cuando existe un desbalance. Y esto va a hacer que va a producir muerte celular a través de ciertos receptores de muerte celular, o va a haber una inhibición de la activación de linfocitos a través de esos receptores de inhibición, lo cual va a reducir las señales activadoras, lo cual va a unirse a moléculas inhibitorias de superficie como el CTLA4, o lo cual va a ser por contacto directo
gracias a los linfocitos T reguladores que le está diciendo, compadre, tú me estás atacando algo que no deberías, muérete, no me interesa que vivas. Así que te me vas. Y se va. Entonces, tenemos que estos T reguladores pueden ser T regulador natural, donde va a haber una inhibición por contacto, o T reguladoras inducidas por el antígeno, donde también va a haber, necesito que te me vayas, y se me van. Y eso sería todo. Michi, gracias por asistir. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Duda?